la norma define, ¿no? Lo que voy a hacer, piso, voy a romper columnas. En cambio en servicios ya, digamos, de acuerdo a su definición, instalaciones, todo ello. ¿De acuerdo, señores? Figura de la mayor incidencia porcentual. Cuando usted le dice, convócame un proceso, y ustedes, oye, sí, pero acá me estás dando que tengo un bien, tengo un servicio, tengo una obra, ¿yo cómo lo lanzo? Con la figura de la mayor incidencia porcentual. ¿De acuerdo, señores? Figura de la mayor incidencia porcentual. Otro, tenemos lo que es el resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo. Señores, el resumen ejecutivo es aquel instrumento... Sí, por favor. Y voy a explicar adjudicación y adjudicación derivada. Sí. Ya, digamos ya. Esto también va a ser, lo que me estoy salteando aquí ya es propio de todo un temaza de proceso de selección. Creo que también lo vamos a ver, pero la otra semana creo. Mira, por ejemplo, en las adjudicaciones, licitación pública, concurso público, ya hemos dicho, esto es para bienes, obras, servicios, consultoría, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero por el valor referencial, ¿de acuerdo? Por el valor referencial, por el monto, esto puede ser una adjudicación directa pública, esto también, esto es una adjudicación directa selectiva, una adjudicación de menor cuantía derivada en bienes, por ejemplo, para montos menores, siempre y cuando superen a las 3 unidades impositivas tributarias. ¿De acuerdo? Y luego hablamos de la adjudicación de menor cuantía derivada. ¿Cómo nace la adjudicación de menor cuantía derivada? La adjudicación, una licitación pública, por ejemplo, cuando deviene el desierto se puede dar por dos situaciones. Por ejemplo, nadie se presentó, nadie se registró. O porque no quedó ninguna propuesta. ¿De acuerdo? O nadie se registró o no quedó ninguna propuesta. Nadie se registró. Bueno, ya pues es cierto. Es como una convocatoria a un concurso público. Nadie se presenta. Es cierto. O también puede ser cuando... por ejemplo, se presenta una propuesta y no se admite, por ejemplo, la propuesta. No queda nadie, es cierto. O ya pasó a esa etapa y cuando se le aplicó factores o criterios, no alcanzó un puntaje mínimo, es cierto. O por ejemplo, en la propuesta económica, ¿de acuerdo? No sé, pues hay problemas con sus propuestas económicas y igual se le descalifica, desierto. No queda nadie, desierto. Cuando estamos, eso se puede dar en una licitación pública, en un concurso, en todos los procesos se puede dar, en la adjudicación de menor cuantía también. Y cuando el proceso, ahí no queda nadie, el comité especial tiene que ser un informe, ¿de acuerdo? Un informe dirigido o al titular de la entidad o al funcionario quien haya delegado la función de aprobar pues, las bases, designar el comité especial. Usualmente es el gerente de finanzas también. Y el comité especial lo que va a hacer es primero preguntar a los participantes, oye, ¿por qué no participaste? ¿Y tú por qué no participaste? El señor dirá, tus requisitos técnicos mínimos están muy altos, los factores son muy desproporcionados, o están direccionados, o el valor referencial está muy alto. ¿De acuerdo? Y cuando el comité especial haga ese informe, entonces, si ese informe versa sobre requisitos técnicos mínimos, correrá traslado, es decir, le comunicará a quién, al área usuaria, para que modifique o reformule esos temas. Y si el problema está en el valor referencial, el comité le comunicará a quién, le comunicará al órgano encargado de contrataciones. Y si el problema está en los factores, el mismo. Entonces, luego de la licitación pública, el concurso público,
cayó en desierto, nadie se inscribió o no quedó ninguna propuesta, el comité hará un informe. Luego del informe vendrá un proceso que se llama adjudicación de menor cuantía derivada. En la adjudicación de menor cuantía derivada, señores, ya se verá que aquí tiene el esquema de una adjudicación de menor cuantía. Ese esquema, eso quiere decir no hay consultas, no hay observaciones, pero el plazo entre la convocatoria y la presentación de propuestas, 6 días hábiles. Pero eso es lo único. O sea, tú lanzas tu licitación, ahí hay consulta, hay observación, hay una rayadera ahí. Pero ya después del informe del desierto, ahí hay una adjudicación de menor cuantía derivada, que en estructura es parecida a la adjudicación de menor cuantía que nace para procesos menores. En estructura, porque no hay consultas, no hay observaciones. Pero sí, esto en la adjudicación de menor cuantía derivada emplea los mismos requisitos de la licitación pública. Emplea los mismos requisitos. Si en la licitación pública es pública, valga la redundancia, la presentación de propuestas, el otorgamiento de la buena pro, en la adjudicación de menor cuantía derivada también es pública. Si en la licitación pública pediste garantía, en la adjudicación de menor cuantía derivada también pides garantía, por ejemplo, de fiel cumplimiento. Si pediste concesión habilitado, también, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la adjudicación de menor cuantía derivada. ¿Se entiende esto de menor cuantía derivada, señores? Señorita. ¿Para todos? Sí, para todos. Para todos que decaen en desierto. Así es. ¿De acuerdo? Muy bien. Resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo es aquel instrumento en la cual la entidad va a indicar la metodología que ha seguido para calcular el valor referencial. Ahí en el resumen ejecutivo pues estará las fuentes donde ha recurrido y cómo ha determinado pues el valor referencial. ¿Cómo ha determinado el valor referencial? Entonces, la mejor carta de presentación de la entidad para ver cómo calculó el valor referencial es aquí, en el resumen ejecutivo. Ahí es donde va a estar cuál es la metodología que ha seguido para calcular el valor referencial, en el resumen ejecutivo. ¿De acuerdo, señores? Entonces, en el resumen ejecutivo, su mismo nombre lo indica, ahí va a ser un pequeño compendio, cómo has seguido, cómo has utilizado las fuentes, cuántas fuentes has usado y cómo has llegado a ese valor referencial que estás consignando, cómo has llegado a ese valor referencial que estás consignando. Resumen ejecutivo. Esto es obligatorio para todos los procesos a excepción de la adjudicación de menor cuantía derivada. Obligatoria para todos los procesos a excepción de la adjudicación de menor cuantía derivada. Perdón, que estoy hablando. A excepción de la adjudicación de menor cuantía. El resumen ejecutivo es obligatorio para todos los procesos, es facultativo para la adjudicación de menor cuantía. ¿En las exoneraciones habrá resumen ejecutivo? ¿O sí o no? Miren, el resumen ejecutivo es parte de los actos preparatorios. Ya vamos a ver, o ya van a ver que en las exoneraciones habrán las etapas de actos preparatorios y ejecución contractual. Actos preparatorios y ejecución contractual. Lo que no hay en la exoneración es el proceso, la etapa del proceso de selección. ¿De acuerdo, Sina? Entonces, lo que no hay en la exoneración es la etapa del proceso de selección, pero sí habrá actos preparatorios y habrá ejecución contractual. Y como el resumen ejecutivo es parte de los actos preparatorios,
sí irían para el tema de exoneración. Entonces, ahora, eso se plantea en la convocatoria. En la convocatoria, cuando la entidad cuelga las bases, tiene que adjuntar el resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo, entonces, irá cuántas fuentes ha usado. Por ejemplo, si estamos en las fuentes, cotización, precios históricos, y acá tenemos se hace, por ejemplo. Las fuentes cotización, pues es las preguntas que hacen a todos los cotizadores. Por ejemplo, 1, 2, 3, aquí dijo que era 100 soles. En los precios históricos son las compras que han hecho la entidad en años anteriores. Esto es cómo se va demarcando el estudio de mercado. En el empleo de las fuentes, la consulta de las fuentes. ¿De acuerdo? Las consultas de las fuentes. Precios históricos es lo que las compras que ha hecho la entidad en años anteriores. Se hace es la compra que han hecho otras entidades en años anteriores. ¿De acuerdo? Precios históricos son las compras que ha hecho la propia entidad en años anteriores. El se hace es otra fuente que, por ejemplo, ha hecho otras entidades de ese producto. Entonces tenemos cotización, entre otros, ¿no? Precios históricos se hace. En los precios históricos buscaremos si hay productos iguales o similares. Pero tendremos que ver para usar la fuente, por ejemplo, yo quiero acá comprar computadoras para dar a mi personal. Y aquí se compró esas mismas computadoras, pero para regalar. No es lo mismo. No hay condiciones similares, por lo tanto no me servirán. Es decir, que no solamente voy a buscar si se parece o no a mi bien, sino también tendré que buscar en las fuentes, cuando hago mi estudio de mercado, si tienen las condiciones iguales o similares mediante las cuales yo quiero comprar. Eso de ahí lo donaron, eso quieren, yo no lo quiero para donar. Por ejemplo, no solamente se busca entonces que el bien sea igual o similar, sino también las condiciones que subyacen a esa contratación, para efectos de ver si me es útil o no. Ahora, hay más fuentes, ya lo veremos. Por ejemplo, aquí en cotización, yo consulto aquí en precios históricos, no igual ni similar. Ojo que, señores, yo solamente no debo buscar lo que es el bien igual o similar. Ojo, condiciones contractuales que subyacen a la misma y que se parezcan a lo que yo quiero. Condiciones contractuales, ¿de acuerdo? En fuentes yo no solamente busco el bien, no solamente y el precio, sino las condiciones contractuales también que se han desarrollado. Esa es la idea de buscar la fuente. A ver, por ejemplo, si yo me voy a precios históricos, estoy acá, solo precios históricos, y digo, no hay igual ni similar. La norma señala que yo tengo que emplear como mínimo 2 fuentes. Y puedes usar una fuente, pero claro, deberás sustentarlo. Si la norma dice que debo emplear 2 fuentes, mira, acá yo empleo cotizaciones y yo saqué un precio ya el menor, 100. Voy a precios históricos y digo no hay igual ni similar. ¿Cuántas fuentes empleé? La norma dice empleaste 2 fuentes. Perdón, lo dice el OCE y en su comunicado también, que empleé 2 fuentes. Yo no comparto eso, porque acá mira, esta fuente te dice yo no encontré igual ni similar. No encontré, es decir, para emplear tu valor referencial no has empleado esto en sí, has consultado. Pero esa es mi posición. Pero la posición del OCE, lo oficial del OCE, es que basta que consultes, ya empleaste. Basta que consultes, así no lo emplees para determinar tu valor referencial, ya lo empleaste. Eso es lo que dice el OCE.
Basta que consultes la fuente y ya lo empleaste. ¿De acuerdo? Ahora, puede haber situaciones en que ni siquiera hay para consultar otras fuentes. Ahí sí tendrás que sustentar por qué no hay otra fuente, por qué no consultaste otras fuentes. ¿Se entiende eso, señores? ¿O repetimos? A ver, vamos. ¿Repetimos? ¿Unita más? No les escucho, señores. Mira, ya me escucha hasta la otra cuadra, me escuchan a mí. ¿Se entiende eso? Repetimos una pasadita. ¿Ahí nomás? ¿Se entendió? ¿Claro? Ya, muy bien. Entonces, ese es el empleo de las fuentes. Ahora, eso va aquí en el resumen ejecutivo. Todo eso, toda esa metodología va en el resumen ejecutivo. Bien. Sigamos en el contenido del expediente de contratación. En obras, tiene que haber una declaración de viabilidad del SNIP. ¿De acuerdo? En obras tiene que haber una declaración de viabilidad del SNIP. ¿Qué quiere decir? De que para hacer una obra, yo lo llamo como esta declaración, tiene que tener siempre necesariamente una declaración de viabilidad del SNIP. Yo quiero decir que luego del estudio de preinversión que se ha realizado, pues esa obra, digamos, es la que la población requiere. No vas a cometer el error de hacer un hospital para 50.000 personas cuando hay un caserío a lo más de 1.000 personas. Viabilidad del SNIP, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto lo que quiere la población es esa pista, por ejemplo? Declaración del SNIP. Y eso es obligatorio. La declaración de viabilidad del SNIP. ¿De acuerdo? Ahora, definitivamente en todos los casos que las contrataciones estén relacionadas a ejecución de un proyecto de inversión pública, es responsabilidad de la entidad que los proyectos hayan sido declarados viables en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los parámetros bajo los cuales fue declarado viable. Y luego ya señalábamos que en el caso de obras tenemos un expediente técnico, como verán, ya no se llama expediente de contratación, sino técnico, en las cuales verán pues la memoria descriptiva, señalábamos los planos, la determinación del presupuesto, entre otros. Y también de ser la disponibilidad de terreno. Ahora, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? Sí, señorita. Antes de lanzar el proceso de selección, ¿es imprescindible que se tenga la disponibilidad del terreno? Ya. A ver. Por ejemplo, si vamos al artículo 184, dice: el inicio de plazo de ejecución de la obra comienza a regir desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones. Y ahí le establece que la entidad haya hecho entrega del terreno, de ser el caso, claro, o lugar donde se ejecutará la obra. Así es, se ha establecido en el artículo 184 como un supuesto para el inicio del plazo de ejecución de obras. ¿De acuerdo? Así es. Ahora, por ejemplo, Sí, señorita. Pero que ahí no dice, ahí dice que la ejecución contractual comienza a partir de la entrega del terreno, pero no dice en un momento que tiene que ser antes del proceso de selección. Ah, por supuesto. ¿Qué sucede? ¿Existe alguna sanción específica para aquella entidad que lanza un proceso de selección sin tener la disponibilidad del terreno? Miren, el requisito para la entrega del terreno, la norma establece que la entrega del terreno tienes que tenerlo al momento del inicio de la ejecución contractual, ni siquiera al momento de la suscripción del contrato, al momento del inicio de la ejecución contractual. O sea, como usted indica, no antes, sino al momento del inicio de la ejecución contractual. Nosotros tenemos un caso ahorita de que hay un proceso que se lanzó en 2010 para una obra. Se ganó el proceso, había un postor ganador, todo. Y el postor
estamos en el 2013, ya casi 3 años esperando que le entreguen. Bueno. Se ha rescindido el contrato, ¿no? Pero previamente a eso, la entidad le ha soltado un adelanto a él. Peor todavía. De algo de 10 millones. Sí. Y nosotros queremos rescindir el contrato porque no ha sido, en nuestro periodo, pero él tiene toda la razón de decir que está esperando la entrega del terreno, pues, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la razón ahí? Porque el contratista. El contratista, claro, el contratista. O sea, ahí yo te pregunto, oye, ¿desde qué momento? Claro, definitivamente yo voy a su pregunta que va más allá. Sí, mira, usted me dice, bueno, una cosa es lo que dice la norma dice que es requerible al momento no de la firma del contrato, sino al momento para el inicio de la ejecución contractual. No, eso es un contrato de ley, pero el contrato también dice que él tiene que ejecutar la restitución del terreno. Entonces, él ha firmado en 2010 y hace día tiene que ejecutar la. Pero él es el que debería resolver, porque ojo que él es el que debería resolver, porque quien está incumpliendo es la entidad, ¿no es cierto? La entidad, usted no puede ser el que incumpla y usted resuelve el contrato. Oye, yo resuelvo por mi culpa. No, sino es el contratista. Como la entidad está incumpliendo ese contratista, yo no entiendo por qué ya no le resuelve el contrato. Ya, y hay algo más especial todavía con ese proceso. Hay algo más especial todavía, porque ese proceso lo ha estado por exoneración. O sea, él lo ha ganado, tú lo vas a hacer. Algo así. Peor todavía. Y como dice, bueno, hay algo que está saboreando con la tita y es el adelanto. Pero no se le da una carta de fianza y la queremos ejecutar y ahora no sabemos qué hacer. ¿Pero por qué le van a ejecutar a usted? Pero esa fianza incluso ya perdió vigencia. No, está bien. ¿Pero él va a mantener la vigencia? ¿Quién lo ha renovado? ¿Lo ha renovado año tras año? Ya, pero ¿por qué tendrían ustedes...? Ya, mire, ahora, lo que pasa es que eso como hace años, la entidad ha vuelto a convocar ese proceso, ya hay otro ganador y ya tenemos el proyecto de terreno, pero se le ha entregado al otro ganador. Peor todavía. Mamanchura les espera. Peor todavía, señorita. No, peor, o sea, ya no hay que hablar, pues si tienen un proceso, ahí lo que debe es entrar al terreno nada más, ya es un tema ya... Claro, vas a entregar a otro proceso cuando ya tienes simplemente para entregar el terreno. No sé, creo que se han ido a arbitraje. Bueno, la cuestión es que eso, como eso están hace años, nosotros estamos trabajando hace un año. Nosotros estamos felices porque hemos adjudicado una obra grande, ¿no? En total nos enteramos que ya había un ganador de esa obra hace 2, 3 años atrás. Porque está en un arbitraje en que nadie se puede mover. O sea, no le van a dar la obra, pero tampoco, o sea, hay que darle la plata. Peor todavía. O sea, prácticamente... Creo que ahí debería haber una especificación de la disponibilidad del terreno. Sí, no, la disponibilidad del terreno está ahí. La ley no es clara en ese aspecto. No, la norma establece que si... La norma establece que si en 15 días, las condiciones que se refieren deberán ser cumplidas en 15 días contados a partir del día de la suscripción del contrato. En caso no se haya hecho entrega en 15 días. ¿De acuerdo? Y si no, el contratista ha debido requerir a la entidad y de ser el caso resolver, ¿no? O en todo caso, si hay un resarcimiento, eso sí discutirlo, como usted señala, si hay un resarcimiento, discutirlo en la vía arbitral. Pero el tema es que dice, no, está en la vía arbitral y han vuelto como si nada a convocar otro proceso. No, obviamente que el proceso, el proyecto se ha reformulado. Ya, no bueno. se ha hecho en el terreno que supuestamente se iba a ir. Ya, hacer, ¿no? Lo claro. han cambiado. Pero de todas maneras, la exigencia tanto porque ese proyecto se tiene que ejecutar sí o sí, ya porque la plata está... Lo han sacado. Hace tiempo está ahí. Hemos tenido que lanzar el proceso porque no podemos esperar que se pase cuántos años en ese problema. Ya está en vía judicial. Ya, ¿y si el otro les gana en el arbitraje? ¿Allá le ganó también? ¿Les ha ganado de qué? Se están negociando para que devuelvan solamente una parte del adelanto, nada más. La entidad. Nosotros le hemos dado adelanto, pero el contratista está negociando que sí nos va a devolver el adelanto y nosotros devolvemos la fianza, pero una parte del adelanto. Es decir, En realidad estaría en su derecho, ¿no? Porque Sí, definitivamente. es su Definitivamente. Yo perdiendo, Pero ahí debería haber recontra responsabilidades para que ellos no entregan el terreno, ¿ah? Definitivamente. se ha alocado en lanzar un proceso sin tener todo. Así es. Ahí va su pregunta, claro. Ya debió prever esa situación. Ahora, por ejemplo, en los requisitos técnicos... Porque ha sido
que no lo vas a hacer, es porque tiene algo que ocultar. Ya. Puede pasar, puede pasar. En los requisitos técnicos mínimos, acá tenemos que en las bases se tienen que poner los requisitos, características técnicas que la propia tierra establece. Normas reglamentarias, que son esto. Tenemos de la Discamet, de Indecopi, reglamentos técnicos de Discamet, normas metrológicas de Indecopi, normas sanitarias, reglamentos sectoriales. ¿En qué consiste eso? Estas normas, que son algunas de cumplimiento obligatorio, esto irá de acuerdo a la naturaleza de la prestación que buscamos. Por ejemplo, esto es bastante en medicinas, en alimentos, ¿en qué más? Por ejemplo, las normas, tenemos los reglamentos técnicos de Discamet. ¿De acuerdo? Eso es en el caso de seguridad, por ejemplo, ¿no es cierto? De seguridad. Tenemos las normas metrológicas, que no es otra cosa que me va a permitir verificar que ese producto tiene los insumos que dice tener. Por ejemplo, normas metrológicas. Normas metrológicas. Tenemos, por ejemplo, le llaman una NTP 2007, ¿de acuerdo? NTP de 2007. Ahora, tenemos también normas técnicas, ¿de acuerdo? Normas técnicas de Indecopi, aprobadas por Indecopi, ¿de acuerdo? Aprobadas por Indecopi. O los reglamentos sectoriales, que son totalmente, o sanitarias, totalmente de carácter obligatorio. Por ejemplo, el PRONAM, cuando compra alimentos, utilizaba bastante de estas normas de carácter sanitarias. O también hay otros requisitos que son normas técnicas nacionales e internacionales, que de alguna manera tiene por objeto prever la calidad de los procesos de producción. ¿De qué estamos hablando aquí? A ver, señores logísticos. Algunas normas, bueno, para este caso, como les digo, de carácter nacional o internacional, de alguna manera con temas que van a versar sobre producción, ¿no? A ver, los reglamentos técnicos son pues obligatorios, ¿ah? Los reglamentos técnicos son obligatorios. Los reglamentos técnicos son obligatorios, ¿de acuerdo? Ahora, las normas de Indecopi tienen aspectos facultativos. Indecopi, las sanitarias obligatorias, como DIGESA, por ejemplo, ¿de acuerdo? Normas que son de carácter obligatorio para ser establecido en los requisitos técnicos mínimos. Definitivamente los requisitos técnicos mínimos, por ejemplo, si es una obra que yo quiero hacer media cuadra de asfaltado, yo no voy a pedir experiencia de un ingeniero pues con 10 años. Desde que me acredite con contratos, con su conformidad, después de colegiatura, no sería proporcional. Todos los requisitos técnicos mínimos tienen que tener relación con el objeto de convocatoria, tiene que ir es el adecuado, el idóneo para satisfacer la necesidad de la entidad, razonable, ¿de acuerdo? Y todos los requisitos tienen que ser objetivos, funcionales, incidir en ellos, en la operatividad de los bienes, servicios u obras. Los requisitos técnicos mínimos es lo mínimo necesario que el postor va a ofrecer a darle funcionalidad u operatividad al bien, servicio u obra. Y debe cumplir con las normas nacionales aprobadas por autoridades competentes. Cada uno de estos elementos, señores, de no cumplir esa congruencia, esa relación con el objeto de convocatoria, o que sea que efectivamente va a ser idóneo el cumplimiento de esto, o que tenga razonabilidad en función, claro, a lo que se analiza en el mercado, va a ser objeto de observación. Si no cumple con esto, usted, el privado, observará, cuestionará esos requisitos técnicos mínimos, porque está contraviniendo lo señalado en los dispositivos
normativos. Si no cumple con eso, se recurrirá a la figura de la observación. ¿De acuerdo? Observación. Ahora, por ejemplo, los requisitos técnicos mínimos pues tienen que cumplir no solamente con ellos, sino a cumplir a la libre concurrencia y libre competencia, a propender a ello. Bien, los requisitos técnicos mínimos no deben aludir a marcas o nombres comerciales, diseños, fabricantes o